Lo que hace el libro es abordar esta noción de fragmento, totalidad, rompiendo con la idea de que en el fondo el fragmento sería una especie de resultado de la ruina, del desmoronamiento de una totalidad. Porque la propia noción de totalidad corre siempre el riesgo de convertirse en una noción totalizante o incluso totalitaria. Yo creo que una de las principales diferencias entre la estructura totalizante y la estructura fragmentaria es la manera en la que el lector, el espectador, el receptor se relaciona con ese texto y las implicaciones que esto tiene. Y pongo un ejemplo que es un fragmento de la película de Tarkovsky, de Andrei Rublev, el último, prácticamente al final ya, cuando la cámara de Tarkovsky recorre un icono, el icono de Andrei Rublev. ¿Qué ocurre? Que a medida que esa cámara se acerca, ahí empiezan a desvelarse nuevas capas de sentido. Empezamos a ver cosas que no veríamos desde esa distancia normalizada. Y empezamos a interpretar también la obra y el sentido de la obra de una manera muy distinta. Por ejemplo, empezamos a percibir de manera mucho más clara los pigmentos, empezamos a percibir la temporalidad que está inscrita en ese material del que está hecho la obra y que empieza a resquebrajarse. Y nos acercamos a la materialidad de la obra y al sentido de la obra de manera distinta. Entonces no se trata simplemente de dos interpretaciones de la misma obra. Se trata de que lo que estamos viendo desde lo que podemos denominar distancia fragmentaria o distancia totalizante es completamente distinto. Las estructuras totalizantes, al final lo que hacen de alguna forma es recurrir a una especie de factualismo. Es decir, estos son los hechos, así se han contado y aquí no hay nada más que hacer, porque esto es un todo cerrado. Es la idea de lo único que puedes hacer aquí es expectar, contemplar, pero en modo alguno puedes actuar, ni prever un escenario de acción. Otro ejemplo que se menciona en el libro es, por ejemplo, la victoria de Samotracia, que está en el Louvre, ¿no? Y es muy llamativo porque en esta, nosotros no diríamos nunca que a esta escultura es una escultura sin cabeza. Precisamente lo que la hace tan potente, tan misteriosa, tan evocadora, es el hecho de que le falta la cabeza, ¿no? Con lo cual, lo que ocurre ahí es que nosotros podemos imaginarnos todo tipo de cierres. Pero el cierre no está dado, es una estructura fragmentaria, es decir, abierta. Cosa que no hay que confundir con esa idea que está un poco más extendida, de decir, bueno, si yo dejo un final abierto ya no estoy construyendo una estructura totalizante. La mayoría de los finales abiertos realmente son finales omitidos, no abiertos, porque la estructura que los precede es absolutamente férrea y solo puede llevar a una determinada conclusión. Realmente lo que se entiende por estructuras fragmentarias, aquellas de las que habla el libro, al espectador no le ponen para nada en una situación cómoda. Tampoco en la situación cómoda de inventarse la parte de la historia, sino en una relación con el texto, con el relato y con la construcción de sentido muy problemática. Esa es la cuestión. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las Meninas y toda esa especie de puesta en abismo que hay en las Meninas, si nos paramos un poco delante del cuadro, es obvio que eso nos genera una cierta incomodidad. ¿Qué hago con esto? ¿Qué es toda esta estructura que se pone en abismo? Claro, es mucho más cómodo un relato que se presenta a sí mismo como transparente y que te dice, bueno, esto es lo que hay y pasa un buen rato, no genera tampoco ninguna tensión, se digiere fácilmente, pero cuando se habla de estructuras fragmentarias realmente no se trata de que den más libertad al receptor para ayudar a construir ese relato ya está construido, pero sí que le sitúan en una relación muy distinta con el propio relato.